tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 18 del mes de octubre del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, canal 35, acompañados de Héctor y de Amaury, que son quienes aquí hacen el trabajo, la labor de emisión digital y tecnológico para el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Este programa llega a ustedes gracias al sacrificio, al esfuerzo que hacen dominicanos como Ramón Penso, Marino Mejía y Manuel Marte. Ellos son los responsables de que nosotros conversemos cada domingo con ustedes desde este Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Quisiera comenzar con una buena noticia que ustedes produjeron en la República Dominicana. ¿Saben cuál es? Es que las remesas, los sacrificios, los esfuerzos de ustedes crecieron comparado con el año 2019 en 37.1%. Crecieron los sacrificios, las remesas que ustedes envían a la República Dominicana. Y la pregunta lógica que tenemos que hacer, ese esfuerzo, ese sacrificio que ustedes hacen para ayudar a sus familiares y amigos en la República Dominicana, que son las remesas, que suben a miles de millones, decenas de millones de dólares cada 2 años, cada 3 años. En 10 años, ustedes reportan más de 70 mil millones de dólares en remesas para estabilizar la economía dominicana. Y para eso, el Estado dominicano no invierte un centavo. Ese es un valor agregado que da la migración de dominicanos en Estados Unidos y en todo el mundo. La pregunta, ese Estado que recibe este favor con el menor esfuerzo, ¿qué hace por retribuirle a ustedes bienestar, por resolver los problemas que ustedes tienen en los Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo? ¿Qué hace ese Estado? Las expresiones de ese Estado, ahora que ustedes tienen un nuevo cónsul en Nueva York, que veo que está preocupado por el tema de la exportación, en el caso de las piñas, por ejemplo, hay un análisis que hace Eligio Jaques por el tema de la exportación de piña, comparándonos con Costa Rica, o sea, cómo la exportación de los últimos 16 años se fue a pique, y Eligio Jaques se pretende recuperar esa situación. El tema, por ejemplo, de las tarifas de los servicios del consulado, que está en proceso de revisión, según lo que el propio Eligio Jaques está diciendo. Todos los esfuerzos que hace por conservar la cultura, el conjunto de valores materiales y espirituales que hemos creado a través del deporte, esas reuniones con Luis Felipe López, por ejemplo, el basquetbolista con Manolo Prince, que son figuras de la República Dominicana, y esas figuras, su quehacer, su trabajo al servicio del deporte, aumenta los niveles de identidad cultural que debemos tener en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Nueva York. Es importante que ustedes reclamen atenciones en función de lo que son las remesas de ustedes, prestaciones sociales, prestaciones culturales, prestaciones políticas, prestaciones económicas en la República Dominicana, como contraparte al esfuerzo que ustedes hacen para subir las remesas cada año. Un 37% han crecido en comparación con el año 2019. Es un dato que lo quiero compartir con ustedes en función de lo que son sus derechos. Por ejemplo, el derecho a votar, que esa Junta Central Electoral que surja se ocupe de un padrón cercano a los dominicanos que están en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que estén, que sea fácil para un dominicano adquirir cualquier prestación, cualquier derecho, una cédula, un acta de nacimiento, que todos esos servicios que da la Junta le lleguen rápido, con economía de trámites y también a buen precio, igual que los propios servicios que hacen los consulados. Eso es buenazo. Es bueno que entendamos eso, que el sacrificio de ustedes merece atención, merece la pena que sea atendido por el gobierno
dominicano, todo el sacrificio que hace el dominicano que está afuera en enviar remesas para la República Dominicana. En cuanto a la política de los Estados Unidos, tenemos que hablar del suspendido debate entre Trump y el señor Biden. Y la pregunta es, ¿qué valores crea el debate? ¿Qué valores democráticos, qué valores culturales, qué valores comunitarios crea el debate en estas condiciones? Las sociedades o la política, los partidos políticos avanzan por el conjunto de valores que construyen y retroceden por el conjunto de valores que destruyen. En la democracia se avanza. Una democracia avanza por lo que construye y retrocede por lo que destruye. Los valores comunitarios, los valores sociales, los valores culturales, los valores económicos, los valores deportivos, los valores sociales que construye una sociedad, los valores en seguridad pública, los valores en protección ciudadana, en servicios sociales, en servicios hospitalarios, en servicios sanitarios. Es por eso que una sociedad se conoce como por avance o retroceso. Y señores, cuando vemos que Fausto Pichardo, ese dominicano que llegó al más alto rango en la policía de Nueva York, tiene que renunciar por diferencias con el alcalde, les dice a ustedes si el Estado de Nueva York, si la policía de Nueva York, si la alcaldía de Nueva York avanza o retrocede. ¿Qué está construyendo de Blasio con esta renuncia de Fausto Pichardo y el descontento que está creando en las propias minorías policiales que tenemos en Nueva York? ¿Qué avance tenemos cuando un jefe de policía tiene que renunciar por diferencias, por la incapacidad de un alcalde? ¿Dónde está el servicio social? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el bien social que crea una alcaldía? Cuando un jefe de policía tiene que renunciar por diferencias. O sea, ¿para qué está la política? La política está para acercamientos. Es un puente la política. Es diálogo. Es confrontación, claro está. Pero es diálogo, es pacto. Cuando un alcalde es incapaz de pactar con su empleado, con su jefe de policial, con un alto rango, le dice a ustedes la soberbia de ese alcalde. Y lo propio cuando Cuomo tiene que amenazar con darle sanciones, recortar fondos por la forma en que el alcalde está manejando la pandemia. El control de las legales, las leyes, las protecciones. Cuando un gobernador tiene que recurrir a la represión financiera, la represión fiscal a una alcaldía para que cumpla con la ley, le dice que esa sociedad, la política, la democracia en ese país, en esa sociedad, en ese estado, no está creando, no está construyendo valores. Todo lo contrario, los está destruyendo. Lo que está pasando, por ejemplo, a nivel social, en Corona, dice mucho cómo la sociedad está usando el arte para socializar, para interactuar con la pandemia. Eso está en consonancia con lo que la semana pasada les decíamos. Ni Cuomo ni Di Blasio deberían tener confrontaciones, ni Trump deberían tener confrontaciones para cuando se trata de problemas como la pandemia. La lucha debe hacerse con la sociedad, no con la individualidad de ellos. Cuomo no tiene por qué chocar con De Blasio por los problemas que está generando, por las demandas que está generando la pandemia. Es todo lo contrario. Deberían unirse y con un mensaje ir a las bases sociales de Nueva York, a los grupos comunitarios, a las iglesias, a las universidades,
a los directores de escuelas, que son líderes sociales, a los líderes comunitarios, los líderes civiles, integrarlos en la solución de la pandemia. No hay que estar poniendo multas. Si se integra la gente y la gente forma parte de la solución del tema de la pandemia, no hay que poner multa. Lo que están haciendo en Corona es lo correcto. Lo que se está haciendo con permitir que en las farmacias se puedan administrar las pruebas es lo correcto. Abrir el abanico, abrir el paracaídas. Ya el sabio Albert Einstein dijo que lo útil que la inteligencia era igual que un paracaídas, que solo funcionaba, solo era útil si se abría. Así es la inteligencia social, la inteligencia política. Tiene que abrirse. Si una política no se abre, es cerrada y cada quien se encona, cada quien se coloca en su trinchera y comienza a dispararle al otro, cuando el problema no es ni de uno ni de otro, sino de la sociedad, y no va la sociedad a buscar la solución, entonces hay problemas. Sirve de poco la política. Cuando la política pone al margen a la sociedad, cuando un alcalde permite que un alto mando de la policía le renuncie por diferencia con él, le dice a ustedes cómo esa democracia está destruyendo bienes, está destruyendo valores. Y una sociedad avanza por los valores que construye y retrocede por los valores que destruye. Eso le está diciendo que la ciudad de Nueva York, que el estado de Nueva York está en retroceso. Está construyendo pocas cosas. Está destruyendo más que lo que construye. Por eso esa violencia, por eso esa criminalidad y esa delincuencia. Ese vandalismo que se observa en Nueva York. No estoy hablando de delincuencia, criminalidad y violencia. Estoy hablando de vandalismo, que es el sentimiento que obliga, que impulsa a una persona por no sentirse parte de esa sociedad, a destruir esa sociedad. Ese es el vandalismo. Ese vandalismo de no reconocerse como parte del estado de Nueva York, parte de la ciudad, parte del condado. Ese vandalismo que se está expresando hoy en Nueva York se debe a eso, que no tiene que ver con la violencia, ni con la delincuencia, ni con la criminalidad. Lo que estamos viendo, el rechazo al censo, que es también otra forma de vandalismo, eso tiene que ver con cómo estamos administrando democráticamente la sociedad. Si no se toma en cuenta eso, esto que necesitamos, aquello que Eligio Jaques está haciendo con los peloteros, con los jugadores de básquetbol, con los líderes deportivos, para afianzar la cultura, es lo mismo que Cuomo hizo con la Madre Cabrini. Es lo mismo. La Madre Cabrini es el símbolo del inmigrante. ¿Para qué nos sirve? Para afianzar la cultura. La cultura de la migración tiene un símbolo, que es la Madre Cabrini. Entonces, cuando Cuomo, esa estatua de la Madre Cabrini, no es que se impuso sobre de Blasio, así lo presentan los medios de comunicación, pero es su deber afianzar los valores culturales, como lo hace Eligio, cuando llama a Luis Felipe López o a Manolo Prince, o cuando llama a los peloteros a que le acompañen en programas sociales del consulado. Es lo mismo. Es lo mismo. La Madre Cabrini es un símbolo, y esos peloteros, esos jugadores deportivos son un símbolo. Ojalá lo haga también con los artistas. Para que se entienda para qué es la política. La política es para construir valores, construir puentes, no para separar a la gente, para unir a la gente es la política. Vengo ahora. Eligio tiene una comunidad que te va a apoyar, de hombres y mujeres laboriosos que cada día se esmeran por poner en alto el nombre de la República Dominicana.
Cuando yo hablé con Luis, me dijo, mira, tú me presentaste un programa agropecuario que nos tocó hacer. Y nosotros hablábamos de la necesidad de ampliar las exportaciones de origen dominicano. ¿Cómo es posible que una piña, que hay que durar 14 meses para tú cortarla, después que tú la siembras, que tú tengas que venderla en el mercado de que a 15, 16, 17 pesos dominicanos? Nosotros el año pasado le vendimos 3.7 millones de dólares en piña nada más a Estados Unidos, pero Costa Rica le vendió 1.023 millones. Esta puerta de este consulado estará abierta para todos los dominicanos que quieran venir a buscar alguna atención o a recibir alguna información. Muchísimas gracias. El presidente Leonel Fernández, en una tertulia que tuvo a bien participar en el grupo Corripio, le dijo a este país que estos no son momentos de oposición, sino de unidad. Cualquiera que oye ese titular cree que el presidente Fernández está interesado en la unidad política para las acciones en la República Dominicana. Mientras está diciendo eso, está pidiéndole a los ciudadanos que participen en el Congreso de su partido. Y sus dirigentes están exhortando a los jóvenes a apoyar el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Y yo le pregunto al presidente Fernández que si eso es forma, que si eso que se hace con el Congreso de la Fuerza del Pueblo no está en competencia con el Congreso que está anunciando el partido del que él fue presidente por muchísimos años y que ahora está contrario a él. Que si él está haciendo política contra el PLD, que era su partido, y contra el PRM, que es el partido del poder. Para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo permanentemente, el presidente Fernández está en una posición incómoda, está en minoría, tiene dificultades hasta para pagar la luz en la Fundación Global. A Danilo Medina no le pagaba la luz los 8 años, porque siendo presidente del PLD no pagaba la luz de la Fundación Global. Ahora tiene una deuda multimillonaria con Edesur y entonces se está comportando como el gatito manso. Y habla de que este no es tiempo de oposición. Yo en su caso haría lo mismo y lo entiendo. Cualquiera con una deuda como la que él tiene con Edesur no quisiera chocar con ningún gobierno, ni con nadie. Ayuda al gobierno a desgastar al PLD, que eso es lo que él le interesa. Él interesa que la Fuerza del Pueblo sea el PLD mañana. Eso es lo que él quiere. Y por eso no quiere confrontación y dice, no, la política ahora, en estos momentos, no es tiempo de hacer oposición. Pero está con su Congreso en competencia con el PLD, que también está en otro Congreso. Pero el problema de nosotros no es el PLD. El problema de nosotros es la ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos cada día que hablar de lo que ha pasado en los Estados Unidos. Ustedes ven una aceleración de la actividad política en función de unas elecciones que tienen que celebrarse indefectiblemente a principios del próximo mes. Hay 2 candidatos y todo quiere girar alrededor de un tema electoral y no un tema político. Estados Unidos tiene problemas políticos serios hoy. Y específicamente el estado de Nueva York tiene dificultades. ¿Por qué en los debates no se habla del tema de las deudas que tiene la gente? ¿Por qué no se habla de las deudas?
¿Por qué no se habla de los alivios fiscales, los alivios federales? La necesidad que tiene la gente, de que se postergue los pagos de deudas atrasadas de la gente, que debiera ser una política, no decisiones de alcaldías, decisiones de gobernaciones, sino decisiones federales. Decisiones federales debería ser el Congreso en Washington quienes decidan la situación de miles de ciudadanos, de millones de ciudadanos en diferentes estados de los Estados Unidos que están pasando calamidad fruto de la pandemia. ¿Por qué no es una política del Estado federal en lugar de ser políticas coyunturales de alcaldías, de condados, políticas coyunturales de gobernaciones? ¿Por qué no son políticas estructurales? O sea, ¿cuál es la situación con el suelo, con las rezonificaciones? El fracaso social, aunque ha sido un gran éxito económico para los especuladores con la vivienda. ¿Cuál es la situación sanitaria, la cobertura de salud? Ya no de la pandemia, las pensiones, los salarios. Esa discusión, ¿dónde está? La discusión de los salarios, la discusión de los alquileres, la discusión estructural o instrumental, no la discusión emocional, fruto de un proceso electoral. Lo que está haciendo, por ejemplo, hoy, el Contralor de Nueva York, que está advirtiendo de la quiebra de la Autoridad Metropolitana del Transporte en los Estados Unidos, que están amenazando con volver a subir la tarifa y recortar las rutas de servicio del transporte en Nueva York. El año pasado, cuando hablaron de aumentar los peajes y aumentar la tarifa de congestión con los parqueos y que subieron todos los servicios, critiqué esa decisión y dije que eso era un parche, que eso no era política, que eso era una reacción impositiva a un problema político. Y los problemas políticos se resuelven estructuralmente, se resuelven instrumentalmente, no se resuelven emocionalmente. Subieron la tarifa, subieron los parqueos, subieron los peajes. ¿Y cuál es la situación hoy? Y no es peor, porque la pandemia ha hecho descender la demanda de servicios de transporte en Nueva York. Porque aquí estamos jugando a las soluciones coyunturales, no a las soluciones estructurales. Nueva York tiene un problema serio de tráfico, transporte y tránsito. Nueva York necesita asistencia federal directa. Hay problemas que no son ni de gobernador ni tampoco de alcalde. Hay problemas que son del presidente de los Estados Unidos en Nueva York. Y la política tiene que servir para darle solución a la cantidad de túneles, a la cantidad de puentes, a la cantidad de carreteras, de calles que necesita Nueva York. Eso tiene que ser la presidencia de los Estados Unidos. Y deben ponerse de acuerdo los alcaldes, los gobernadores, los asambleístas de cada estado y los representantes, tanto a nivel de Senado como a nivel de los representantes en Washington, para buscar la solución al problema. Los problemas de vivienda, el problema de dicha, eso hay que resolverlo. Y eso no lo puede resolver ni la alcaldía, ni tampoco la gobernación. Eso tiene que resolverlo el presidente de los Estados Unidos. Tienen que conciliar una agenda del Estado federal con el Estado de Nueva York. Tiene que ser así. El presidente, gobernador y alcalde ponerse de acuerdo para una agenda común. Porque los ciudadanos de Nueva York son ciudadanos de los Estados Unidos
Y el presidente de los Estados Unidos, aunque está molesto con Nueva York, está obligado a atender los ciudadanos de Nueva York. Y ese es el debate real de la política en los Estados Unidos. No el debate emocional, el fruto de la euforia electoral. Hay problemas que son federales, hay problemas que son estatales y hay problemas que son municipales. Y eso tiene que abordarse desde la política. No se puede abordar desde el carácter, desde la personalidad de Trump, o desde la personalidad de Biden, o desde la personalidad de Cuomo, o de la personalidad de Blasio. Los problemas que tiene Nueva York son para atenderlos los políticos de Nueva York, no para atenderlos en los periódicos. Los problemas de transporte, de tráfico, la seguridad en el tráfico, la seguridad en el subway, la seguridad en los autobuses, la seguridad de los taxistas, la seguridad, la estabilidad laboral, la estabilidad económica de los taxistas. Es un problema de la política en Nueva York. El tema de los restaurantes, los alquileres de los restaurantes, es un problema de la política. No es un problema de los periódicos, es un problema de la política. Nos veremos el próximo domingo con Dios mediante.